Es uno de los países más influyentes de toda la historia. Sin ir más lejos, fue capaz de crear a toda una área geopolítica entera como lo es América Latina. De hecho, este canal se habla en su idioma, que además ya es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos y la segunda lengua materna más hablada en el mundo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy en 10 minutos trataré de resumir la historia de España, un país que ha jugado un rol vital en la configuración actual tanto de Europa como del mundo. 1. La península. Los primeros humanos arribaron a la península ibérica hace aproximadamente 42.000 años. Destacan las migraciones de pueblos del norte de Europa escapando de la última era de hielo. Las primeras culturas que se desarrollaron en territorio español fueron los antiguos íberos, celtas, celtíberos, vascos y occitanos, entre otros. Más tarde los fenicios y griegos establecen colonias comerciales en la costa y Cartago controlará parte de la costa mediterránea. Ellos serán expulsados por los romanos que trazarán los fundamentos de la cultura e identidad de la España moderna. 2. Los visigodos. El debilitamiento de la jurisdicción del Imperio Romano Occidental en Hispania comenzó en el año 409 cuando suevos, vándalos y alanos entran a la península. Los sucesores de los romanos mantienen muchas instituciones y leyes del caído imperio, incluido el cristianismo. Con el tiempo, Hispania se reúne bajo el dominio visigodo, siendo considerado Eurico el primer monarca de España. Se da una lucha entre los hispano-romanos, que son católicos, y los visigodos, que son cristianos arrianos, la que acaba con el concilio de Toledo en el año 589, cuando los visigodos aceptan la fe católica. Se crea una cultura que mezcla el elemento romano con el germánico y que tendrá gran influencia en la Edad Media. 3. Los árabes. En el siglo VIII casi toda la península ibérica fue conquistada por ejércitos musulmanes, en su mayoría moros del norte de África, como parte de la expansión del califato omeya. Los cristianos y judíos tienen un estatus subordinado que les permite practicar su religión, pero con la obligación de pagar un impuesto especial y derechos legales y sociales inferiores a los musulmanes. Pero por otro lado, Córdoba, la capital del califato, se transforma en la ciudad más grande, rica y sofisticada de Europa occidental, a la vez que la interacción de las culturas cristiana, judía y árabe da lugar a una cultura distintiva. Sin embargo, fuera de las ciudades, el campo permanece intacto y feudal. 4. La Reconquista. Fue un periodo que duró siglos en el que se restableció el dominio cristiano. Se considera que se inicia en el año 722 con la batalla de Covadonga, que llevó a la creación del reino cristiano de Asturias. Poco después Galicia es liberada y se incorpora al nuevo reino. El reino de León fue el reino cristiano más fuerte durante siglos. En 1188 se celebran las Cortes de León, la primera sesión parlamentaria moderna de Europa. El reino de Castilla, formada a partir de territorio leonés, fue su sucesor como reino más fuerte. Los reyes y la nobleza luchan por el poder y la influencia en este periodo. El ejemplo de los emperadores romanos es el objetivo político de la corona, mientras que los nobles se benefician del feudalismo. En el norte, los francos fundan Navarra y Aragón, que entra en unión dinástica con el condado de Barcelona. En 1469, Aragón y Castilla entran en unión por el matrimonio de los reyes católicos y en 1492 cae el último reino moro, que es Granada. 5. El Imperio Español. Buscando rutas marítimas comerciales hacia India, Cristóbal Colón descubrirá en 1492 el continente americano, iniciando la era de los descubrimientos. En un corto periodo de tiempo, España conquista la actual Hispanoamérica, Filipinas y Brunei.
El imperio también ejercerá soberanía sobre los Países Bajos y partes de Italia. El poder se centraliza en la monarquía unida en desmedro de los nobles. Eso sí, cada reino español surgido en la Reconquista sigue siendo un país separado, social, política y culturalmente, estando unidos por un mismo rey solamente. Bajo los Habsburgo, España se convierte en la primera potencia marítima del mundo, aunque comienza a desgastarse, sobre todo por las guerras que debe enfrentar en Europa continental. 6. El siglo de oro. El auge del humanismo, la contrarreforma y los nuevos descubrimientos plantearon cuestiones que fueron abordadas por el movimiento intelectual de la Escuela de Salamanca, que desarrolla las primeras teorías modernas de lo que hoy es el derecho internacional y los derechos humanos. La supremacía marítima de España en el siglo XVI se demuestra con la victoria sobre los turcos en Lepanto, y luego, tras el revés de la Armada Española en 1588, en una serie de victorias contra Inglaterra en la Guerra Anglo-Española que duró hasta 1604. Sin embargo, durante el siglo XVII, el poder marítimo de España entra en un largo declive con crecientes derrotas contra Holanda y luego contra Inglaterra. 7. Los Borbones. Los Habsburgo involucraron a España en una serie de conflictos en Europa que drenaron sus recursos. La cúspide del declive fueron las guerras de sucesión, de las cuales los Borbones franceses toman el control de España y el imperio. España había sido tan estrechamente vinculada al catolicismo en el siglo anterior debido a la relación de los Habsburgo con la Iglesia. Con los Borbones no era lo mismo. Se necesitaban reformas. Quizás la más relevante para el futuro será la unificación en la práctica del Reino de España, hasta entonces unido solo por una corona en común. Se establece un verdadero Estado español cuando el primer rey Borbón, Felipe V, unió las coronas de Castilla y Aragón en un solo Estado, aboliendo muchos de los antiguos privilegios y leyes regionales. 8. Liberales contra conservadores. Para el siglo XIX, la élite estaba dominada por la Ilustración francesa, mientras el campo seguía manejándose de manera casi feudal. España es invadida por Napoleón y se pierde Hispanoamérica. Durante la guerra, en 1810, se reúnen las Cortes de Cádiz para coordinar el esfuerzo contra los franceses y preparar una constitución. En 1812 se cimientan las bases de una futura monarquía constitucional, pero tras la caída de Napoleón, Fernando VII destituye a las Cortes y restablece el absolutismo. Tras las guerras carlistas se establece un gobierno constitucional seguido de una efímera república y una restauración de la monarquía, esta vez bajo un régimen bipartidista y altamente clientelista, sobre todo en el campo. 9. La Guerra Civil. En 1898 España pierde ante Estados Unidos los restos de su imperio colonial. Una nueva generación debate sobre cómo modernizar el país. La industrialización, el desarrollo de los ferrocarriles y el capitalismo incipiente se desarrollan en varias zonas del país, particularmente en Barcelona, así como el movimiento obrero y las ideas socialistas y anarquistas. El catalanismo y el vasquismo, junto a otros nacionalismos y regionalismos, también surgen en este periodo. En 1931, el descrédito de la monarquía termina en la instauración de la Segunda República, que hace grandes reformas, como la agraria, que toca el corazón de los monarquistas españoles. La guerra civil se inicia en 1936 y en ella el bando monarquista sale ganador. La dictadura de Francisco Franco se prolongará hasta 1975, con España prácticamente aislada políticamente del mundo. 10. La democracia. Con la muerte de Franco, Juan Carlos se convierte en rey de España y jefe de Estado de acuerdo con la ley franquista. Con la aprobación de una nueva constitución en 1978 y el restablecimiento de la democracia, el Estado delegó mucha autoridad a las regiones y creó una organización interna basada en comunidades autónomas.
Durante los 80, la restauración democrática hizo posible una sociedad cada vez más abierta. En 1982, España se une a la OTAN y en 1986 a la Comunidad Europea, futura Unión Europea. En 1981 ocurre el último intento de golpe de Estado, tras el cual el país ha funcionado como una democracia parlamentaria estable, basada en una hegemonía de los partidos socialista y popular, recién rota por independentistas e izquierdistas tras la crisis económica de la eurozona. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.